buenas tardes, bienvenidos a la Feria de Posgrados de la Universidad Nacional Abierta de Distancia y en especial de la Maestría de Diseño y Experiencia de Usuario de Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Gustavo Constaín, quien es docente de la Maestría en Diseño y Experiencia de Usuario y quien va a presentar una charla sobre 5 claves para mejorar la experiencia de usuario en las organizaciones. Y el objetivo es presentar un concepto de lo que significa la experiencia de usuario y las recomendaciones para implementarlo en organizaciones de cualquier tipo. ¿Cuál es la diferencia entre experiencia de usuario y interfaz de usuario? Y finalmente unas recomendaciones para que quieras participar y trabajar en esta disciplina. Bueno, el ingeniero Gustavo, pues es ingeniero de sistema, especialista en pedagogía del aprendizaje autónomo de la UNAD, magíster internacional en e-learning de la Universidad Abierta de Cataluña, magíster en computación de la Universidad del Cauca y actualmente es candidato a doctor de ciencias de la electrónica de la Universidad del Cauca. Bueno, muchísimas gracias, bienvenidos a todos y ingeniero Gustavo, tiene usted toda su palabra. Gracias. Hola, muchas gracias, Gabriel Mauricio. Buenas noches para todas las personas que nos están observando en esta feria de posgrados. Hoy el título que hemos traído para esta charla, como decía el ingeniero Gabriel, son 5 claves para mejorar la experiencia de usuario en las organizaciones. Y es un tema que está abierto para muchas personas. Vamos a seguir las preguntas que ustedes puedan hacer a través del chat del canal UNAT, pero lo más importante es que puedan disfrutar la presentación, que puedan comprender la temática que se va a manejar y el por qué es tan importante para muchas organizaciones, y por eso no enfocamos esta charla a un área o una entidad específica, sino hay organizaciones de diferente tipo e inclusive van a comprender o van a darse cuenta que es un tema que es aplicable a cualquier área de conocimiento, inclusive a nuestra vida misma. Los temas de los que vamos a hablar en estos pocos minutos, pues va a ser qué es experiencia de usuario o UX, que es un concepto que está muy en boga a nivel internacional. Vamos a ver para aquellos que ya tienen alguna pequeña noción de lo que es experiencia de usuario, vamos a mirar alguna diferencia entre lo que es UX justamente y lo que son las interfaces de usuario. Esto por algunas inquietudes que han llegado a la universidad relacionados a si es lo mismo el diseño gráfico que el diseño de experiencia de usuario, y estaremos mirando algunas pequeñas diferencias. El tema central de esta charla, y es lo que le da su título, vamos a mirar 5 claves dentro de las cuales de lo cual consideramos que es importante para implementar experiencia de usuario en las organizaciones. Y finalmente, una pequeña recomendación de cómo podemos convertirnos en expertos en UX. Para iniciar, traigo a colación una frase de una escritora estadounidense, de Maya Angelou, que dice: la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo los hiciste sentir. Y es una frase que, si la analizamos, es aplicable, como decía hace un momento, a diferentes momentos de nuestra vida. Y quiero que la reflexionemos y la tengamos en mente durante todo el tiempo que dure esta presentación, porque van a notar ustedes que inclusive es aplicable a diferentes momentos de nuestra vida, lo que vivimos a diario, lo que vivimos interactuando con otras personas. Y en las siguientes 2 slides les voy a invitar a que reflexionemos sobre algunos aspectos puntuales sobre lo que sentimos cuando estamos interactuando con otras personas, pero especialmente con algún producto o algún servicio. Y esto nos va a llevar a entender el primer momento, en primera instancia, el concepto de UX. Seguramente algunos de nosotros habremos vivido situaciones como la que estamos viendo en esta primera imagen que traigo a colación. En ella vemos una persona bajita de estatura
teniendo que enfrentarse al uso de un dispositivo bastante común en las calles de nuestras ciudades, como es un cajero electrónico. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando una persona bajita de estatura se encuentra con un cajero electrónico que está instalado más alto para ella, para esa persona? Seguramente la interacción entre ella y el aparato va a ser bastante complicado. Uno, si miramos en la imagen, la persona no alcanza a ver el teclado, entonces si es una actividad que exige seguridad al momento de teclear una clave, pues por supuesto que no va a poder ser viable. De hecho, el observar las instrucciones que aparecen en pantalla, pues va a ser bastante complicado para esta persona. Pero puede ocurrir lo contrario, que sea una persona muy alta y el cajero electrónico o los controles por lo menos del cajero sean muy bajitos. Y esto puede ocurrir cuando nos enfrentamos al uso de algún producto, pero también puede ocurrir situaciones similares cuando estamos recibiendo algún servicio. ¿Y en cuántas oportunidades en nuestra vida nos encontramos con diseños de este tipo? Diseños de productos o diseños de servicios que no están pensados para diferentes tipos de personas. Y a veces creemos que esto rara vez ocurre, pero cuando ya tenemos conocimiento de estas situaciones y las analizamos en nuestras actividades cotidianas, a dónde salimos, por dónde estamos, vamos a encontrar un sinnúmero de ejemplos de buenos diseños o de malos diseños. Y todo esto tiene que ver con la imagen que planteaba en el slide inicial, en la frase inicial. Siempre vamos a recordar cómo nos estamos sintiendo. Y en este momento quiero hacerles una invitación, que ustedes se imaginen y si quieren no lo pueden compartir en el chat de los canales a través de los cuales estén observando esta presentación, qué recuerdos inolvidables tenemos de la última semana, de los últimos días, el fin de semana, por ejemplo, hacia acá. ¿Qué momento específico o qué aspectos específicos de los últimos días estamos recordando? Que sea inolvidable por alguna razón. Puede ser algún plato especial, alguna comida especial que degustamos en algún momento específico. Puede ser el compartir con una persona, un momento que para nosotros marcó ese instante y hace que lo estemos recordando por alguna causa. Un lugar que visitamos o una experiencia que hayamos vivido y que digamos, ese momento para mí va a perdurar por mucho tiempo. Pues bien, estos aspectos o aquellos aspectos que de verdad marcan un aspecto importante en nuestra vida y hace que lo recordemos por largo tiempo, es lo que se consideran experiencias. Podemos decir que tuvimos una experiencia que marcó y que va a fijar en nuestra mente el recuerdo de esa experiencia. Puede ser de un producto, un servicio o un momento que vivimos. Esto tiene mucho que ver con una disciplina que ha venido evolucionando en los últimos años y que ha venido siendo acogida por diferentes organizaciones. Y es lo que conocemos como experiencia de usuario. ¿Cómo podemos diseñar aquellos aspectos o aquellos elementos que marquen un recuerdo inolvidable en nuestros clientes? Y no más entrar en la definición de si un cliente puede ser interno o externo para una organización. Digamos que sean aspectos que marquen un momento inolvidable o un recuerdo inolvidable para una persona con la que estemos interactuando. Si somos trabajadores de cualquier compañía, de cualquier empresa, de cualquier organización, ¿cómo estoy desarrollando mi actividad profesional de manera que las personas con las que interactúo, con las que estoy interactuando en mi día a día, recuerden cómo se sintieron cuando estaban interactuando? Recuerden cuál fue la calidad o el tipo de servicio que yo les entregué. O si estoy fabricando y vendiendo algún producto, ¿qué están pensando mis clientes respecto a ese producto que estoy desarrollando? En última, si quisiéramos dar una definición de experiencia de usuario, podríamos decir entonces que es el proceso de diseñar productos útiles y fáciles de utilizar, que creen un valor para el usuario y ventajas competitivas para la empresa o para quien los desarrolla. E igual podríamos hablar no solamente del diseño de productos, sino también del diseño de servicios que estamos entregándole a un cliente. Entonces, esa experiencia de usuario tiene que ver con la facilidad de uso, de acceso al producto o al servicio, de la utilidad de lo que estamos diseñando,
de qué tan fácil somos de ubicar para nuevos clientes o nuevas personas que quieran acceder a nuestros productos o servicios, qué tan valioso es para ellos, qué tan atractivo, creíble y accesible son. Y cada uno de estos elementos pueden ser prediseñados, pueden ser pensados cuidadosamente para marcar ese recuerdo en los clientes con los que estemos interactuando. En últimas, la experiencia va más allá entonces de atacar las necesidades y requerimientos que pueda tener un usuario, sino que en la medida que tengamos conocimiento de quién es nuestro usuario, cuáles son sus expectativas frente al producto o servicio que estamos desarrollando, cuáles son sus emociones, los juicios que lo mueven a llegar o a adquirir nuestro producto o nuestro servicio, pues va a hacer que él pueda recordarnos con mayor agrado y que pueda recomendarlo. Es decir, que nosotros podamos generar esos factores que enamoren y fidelicen al cliente. Y muchas compañías hoy hablan no solamente de conseguir nuevos clientes, sino de fidelizarlos, es decir, que una persona quiera volver a nuestra organización por la experiencia favorable que tuvo anteriormente. Miremos algunos ejemplos de UX aplicado. Muchas veces disculpen un segundo, por favor. Bueno, muchas veces nos hemos enfrentado al uso de dispositivos, por ejemplo, el caso de un control remoto que tiene muchos botones, muchos elementos que en algunos casos no sabemos cómo funcionan, para qué sirven. Y estoy casi seguro que en nuestra casa tenemos un control remoto que tiene botones que nunca hemos utilizado. Es cómo hacer que esa experiencia de uso sea lo más sencillo y lo más fácil o comprensible posible. Pues hoy en día hay nuevos diseños de controles donde entre menos elementos se tengan en la interfaz de utilización por parte del usuario, pues va a ser mucho mejor su manejo. Este es un buen ejemplo de experiencia de usuario. El no tener que preocuparme por cómo o para qué funciona o qué función cumple cada uno de estos botones, sino que tengo las mínimas opciones posibles y transmitir ese control a una siguiente interfaz. Y si volvemos al ejemplo que veíamos de los cajeros electrónicos, por ejemplo, una solución para la persona baja de estatura o personas con algún tipo de discapacidad, pues puede ser un diseño, si notan en la imagen, cajeros electrónicos ubicados a diferentes alturas para los requerimientos de las características específicas de los usuarios que podamos tener en un lugar determinado. Todo esto tiene que ver con pensar como el usuario y en diseñar soluciones acordes a las necesidades o requerimientos específicos de ese usuario. Y aquí viene lo que mencionaba hace un momento. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la experiencia de usuario y el diseño de interfaces de usuario? Lo mencionamos o lo traemos a colación porque en el mercado los profesionales en diseño gráfico tienen mucha aplicación en este tipo de conceptos también. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Si nos vamos a una definición formal, la experiencia de usuario es la experiencia de un usuario cuando utiliza la aplicación o recibe un servicio y se centra en la usabilidad del producto, del servicio y la satisfacción que tiene el cliente frente a ese nivel de usabilidad. Y la interfaz de usuario o la user interface tiene que ver con la imagen corporativa, es decir, cómo el producto o el servicio se está dando a conocer al usuario. Tiene que ver con la interfaz gráfica y todos los aspectos gráficos o visuales a los cuales se está enfrentando el cliente. Y cómo se relacionan estos conceptos o de dónde viene esta diferenciación tiene que ver con el funcionamiento mismo de nuestro cerebro. Seguramente algunos ya han escuchado hablar del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho de nuestro cerebro y cómo funciona cada uno de ellos. Pues bien, el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro es el que se dedica a todo el pensamiento analítico, toda la parte racional,
todo aquellas fortalecimiento de nuestro cerebro que ocurre desde el momento en que nacemos y empezamos como seres humanos a aprender cosas nuevas. Y cuando estamos en todo nuestro proceso formativo, desde preescolar, primaria, secundaria, formación a nivel profesional, estamos alimentando y fortaleciendo nuestro hemisferio izquierdo. Pero hay otras personas que tienden a desarrollar de forma paralela el hemisferio derecho. Tiene que ver con toda esa parte creativa del ser humano. Normalmente los diseñadores gráficos, los pintores, los músicos desarrollan de una forma mucho más marcada el hemisferio derecho, esa parte imaginativa, creativa y que no es tan sencilla de observar. Pues bien, todo esto tiene que ver también con esta diferenciación que estamos viendo entre UX y UI. Normalmente, el área de conocimiento, el desarrollo de conocimiento del diseñador en experiencia de usuario, tiene más que ver con la parte racional de nuestro cerebro. Y con base en ello, estamos aplicando metodologías o herramientas que nos permiten conocer a fondo las necesidades y preferencias de un usuario, cuál es la mejor arquitectura de manejo de información que se puede dar, es decir, cómo vamos a estructurar toda la información que obtenemos del mismo usuario para poder hacer diseños racionales y sobre todo usables y con todas las características que veíamos anteriormente para ese usuario. Tenemos que conocer a fondo al usuario para poder construir soluciones acordes, mientras que los diseñadores de interfaces de usuario se van más al diseño visual, a la parte visual, al manejo de colores, al tipo de letra, por ejemplo, que utilizamos en los diferentes entornos para poder comunicarnos con ese usuario. Entonces, miren cómo son dos disciplinas complementarias dentro del diseño de experiencia de usuario. Es decir, los diseñadores de experiencia de usuario pueden alimentarse del conocimiento de los diseñadores de interfaz de usuario y en sentido contrario también se podría realizar. Y miremos ahora sí el tema central que nos compete en esta presentación y que le daba el título. 5 claves que nosotros recomendamos para implementar UX en organizaciones de cualquier tipo. La primera recomendación tiene que ver justamente con utilizar un diseño universal. Y esto tiene cabida en el sentido de que el lenguaje con el que nos comuniquemos con otra persona tiene que ser claro, detallado, y si estamos utilizando imágenes, me refiero a que si vamos a comunicarnos con personas de otros países que seguramente no manejan nuestro mismo idioma, nuestro mismo lenguaje, por ejemplo, si vamos a vender un producto o un servicio a países orientales, China, Japón, Corea, por ejemplo, ¿qué lenguaje podríamos utilizar? Si no dominamos ese lenguaje, por ejemplo, tendríamos que buscar un lenguaje universal que nos permita ser comprendidos o comprender lo que ellos nos quieren transmitir y especialmente que los usuarios puedan comprender lo que nosotros estamos haciendo. Un ejemplo pueden ser estos letreros de parqueo en algunas áreas públicas. Llegamos a otro país, hay una serie de mensajes que nos están indicando si podemos parquearnos en ese lugar o no, en qué horario podemos hacerlo, si es permitido o no. Pero si no conocemos ese lenguaje y además tenemos mucha saturación en la cantidad de elementos que hay en ese espacio, pues difícilmente voy a poder comprender lo que quien lo hizo, quien lo puso ahí, en este caso la municipalidad, quiere transmitirnos. Lo ideal sería crear este lenguaje universal de una forma un poco más estructurada y ordenada, de manera que fácilmente yo pueda identificar, por ejemplo, los días de la semana en que puedo parquear ahí, en qué horario está libre, y miren que los elementos del lenguaje en la imagen del lado izquierdo eran bastante amplias. En la siguiente imagen del lado derecho, ya las palabras que están en un idioma seguramente desconocido para mí son muy pocas y además son fáciles de identificar.
¿de acuerdo? Y además hay un lenguaje de colores que me indica en qué momentos o en qué horarios puedo parquear y en qué horarios no puedo hacerlo definitivamente. Esto es lo que se conoce como lenguaje universal, tratar de ser lo más certero posible y lo más minimalista posible a la hora de transmitir un mensaje o mencionar un producto o un servicio. Y este lenguaje universal ha llegado a la construcción de algunos códigos de aceptación universal. Por ejemplo, si miramos estos símbolos que estamos presentando en el lado derecho del slide, pues son símbolos que se han venido aplicando para el manejo de algunos grupos poblacionales específicos. E inclusive tienen que ver con la simbología, tienen que ver con los colores y la aceptación a nivel universal, a nivel mundial, pues generan un lenguaje que es comprensible para cualquier idioma, para cualquier población específica y en cualquier entorno en los cuales yo los pueda utilizar. El amarillo, por ejemplo, puede ser para personas con algún tipo de discapacidad visual, el verde para personas con algún tipo de discapacidad auditiva, el rojo, discapacidades cognitivas, el azul grisáceo puede ser para lenguaje de señas para personas sordomudas, en fin, todos son símbolos o simbologías o pictogramas de utilización bastante frecuente hoy en día y que se han convertido en un lenguaje de aceptación y sobre todo de comprensión a nivel internacional. La segunda recomendación, conocer bien a nuestros clientes. Descubramos quién es nuestro cliente. Y cuando decimos descubrir quién es nuestro cliente, es no solamente conocer su nombre, sino saber quién es, qué hace ese cliente, cómo se comporta, por qué quisiera nuestro producto o nuestro servicio, qué es lo que le llama la atención de nuestro producto o nuestro servicio y sobre todo qué problema espera resolver, por qué llegó a nosotros y cuál es su necesidad específica. Y esto no es tan sencillo de resolver como preguntarle a la persona. Digamos, una forma fácil de hacerlo es preguntarle, ¿cierto? Llega nuestro cliente a nuestra organización por primera vez, le preguntamos qué necesidad tiene, qué espera solucionar y empezamos a trabajar. Digamos que ese es el escenario clásico de venta de un producto o un servicio. Empezamos a ofrecerle lo que tenemos y el cliente tiene que adaptarse a lo que nosotros le ofrecemos. Hoy en día y a partir del uso de UX, esto va más allá. El conocimiento de un cliente llega a aspectos mucho más específicos, como resolver este tipo de problemas. Y ello se puede hacer a través de diferentes técnicas y uso de herramientas, como por ejemplo el uso de técnicas de mapas de calor, que es identificar si nuestro producto es usable o utilizable a través de algún dispositivo electrónico, puede ser un computador personal, una tablet o un smartphone, un teléfono inteligente, por ejemplo. A través de esta técnica de mapa de calor podemos identificar cuáles son los lugares en la pantalla del dispositivo donde el usuario más tiempo se está enfocando. ¿Qué aspectos de lo que estamos presentándole es lo que más le llama la atención? Y podemos identificar colores, formas, el texto, la información que está siendo presentada ahí. Y en esos lugares, pues vamos a ubicar la información más relevante. ¿De acuerdo? Esta es una de las técnicas más utilizadas hoy en día para hacer estudios de UX, de experiencia de usuario. La otra pueden ser técnicas tradicionales de encuestas, que es como lo que les decía hace un momento, preguntarle directamente los aspectos que queremos conocer del cliente y que él nos dé una respuesta, que muchas veces no son las más certeras en cuanto a lo que el cliente quiere. Muchos desarrolladores de productos o servicios dicen que a veces el cliente cree que lo que necesita es algo y a la hora que empezamos a investigar y hacer estudios a profundidad de UX nos damos cuenta que lo que él necesitaba era otra cosa totalmente distinta. Y para ello hay otras técnicas como las que les estoy mencionando. El card sorting es el ordenamiento de tarjetas, otra técnica también de análisis de algunos aspectos que nos permiten enfocar el diseño hacia los requerimientos específicos de un cliente. Hay una técnica que hemos venido utilizando últimamente, que también es bastante interesante, y es el reconocimiento facial de emociones. Y es la utilización de algún tipo de software
donde a través de una cámara enfocada hacia el rostro de la persona y teniendo en cuenta los movimientos de los músculos faciales, podemos identificar esa reacción emocional que tiene la persona cuando está enfrentándose a un producto o un servicio. Entonces podemos mirar si le generó angustia, si le generó curiosidad, si le produjo enojo, si por el contrario se mostró feliz a la hora de observar algún elemento específico. Y esto nos lleva también a generar características específicas del producto o el servicio para poderlo o mejorar o poderlo sacar al aire. Y finalmente, otro elemento de varios que existen, de varias metodologías, pueden ser las pruebas de usabilidad. Son estos espacios de estudio donde tenemos una pared de espejo, donde tenemos al usuario del otro lado haciendo o desarrollando alguna actividad específica con el producto o servicio que ofrecemos, y detrás de esta pared o de este espejo estamos observando todo lo que hace. Normalmente se hace a través de un espejo, se hace a través de cámaras donde se está enfocando, y los investigadores de UX están observando todo el tiempo esa reacción en las personas. Estas son algunas de las técnicas que se utilizan. Tercera recomendación, dedicar tiempo a la imagen. En esto sí que tiene mucho que ver los diseñadores gráficos. Como decíamos, esa parte creativa es importante, tener en cuenta algunos elementos como los de la psicología del color, dependiendo de qué impacto queremos tener en nuestros usuarios, en nuestros clientes, pues podremos definir los colores predominantes en el producto o en el ambiente donde estamos enfrentando a otras personas. Y podemos llegar a ese tipo de detalles, y en esta gráfica, por ejemplo, observamos algunas marcas comerciales bastante exitosas a nivel internacional en lo que ellos hacen, y si miramos el significado, lo que transmite más bien el color de los logos, pues podemos comprender el por qué han tenido tanto éxito. Algunos expertos en diseño, por ejemplo, de negocios o el desarrollo de procesos de negocio, hablan inclusive de los aromas a la hora de querer hacer negocios. Los grandes vendedores o los grandes comerciantes de estas empresas internacionales como las que tenemos ahí en pantalla, por ejemplo, mencionan que para cerrar negocios hay aromas que ellos tratan de manejar sin que el cliente o el potencial cliente se entere, buscando también que ese aroma genere tranquilidad en la persona y sobre todo que pueda dar el paso hacia el cierre de un negocio específico de acuerdo a lo esperado. Ese tipo de aspectos también se pueden predefinir y se pueden llegar a diseñar o desarrollar. Nuestra cuarta recomendación es dominar las técnicas y las herramientas que sean necesarias. Hace un momento hablábamos de unas metodologías que estamos hablando, como por ejemplo el car sorting, el reconocimiento facial de emociones, el poder preparar y diseñar pruebas de usuario, también son elementos. Y para ello hay muchas herramientas. Aquí he puesto en la lámina algunas herramientas que se utilizan para hacer este tipo de pruebas de usuario, pruebas de usabilidad de algún producto, cómo podríamos diseñar esos laboratorios de usabilidad para poder mirar el comportamiento de una persona frente al uso de un producto o servicio nuevo, o el mejoramiento o el proceso de innovación de algún producto ya existente. Entonces, hay varias herramientas que pueden ser utilizables, que acompañarían esas técnicas y que nos van dando esa habilidad para poder desarrollar. Entonces, para que una corporación, una entidad pueda desarrollar de forma exitosa o implementar de forma exitosa UX, necesitaría que las personas adecuadas pues dominen esas técnicas, dominen el manejo de estas herramientas y puedan construir esos escenarios de pruebas de usabilidad idóneas para poder lograr los objetivos. Y la última recomendación que damos para este propósito, aprender a evaluar los comentarios. Es también común ver sitios o entidades, empresas, que hacen muy bien su trabajo de generar nuevos productos o nuevos servicios o de innovar en ellos, y se quedan ahí, sacan al aire o sacan a la venta su producto o su servicio, y en sus espacios de comercialización, por ejemplo, en la web,
no vuelven a ingresar y sobre todo no tienen en cuenta el feedback o la retroalimentación que dan las personas. Entonces, el poder disponer o implementar estos mecanismos de retroalimentación donde las personas nos califiquen de alguna manera o califiquen nuestro producto, nuestro servicio de alguna manera y además que tengan la flexibilidad de hacer sus comentarios, debe tenerse en cuenta, hace parte de todo el proceso de implementación de UX que permita ir iterando en los diseños o en el proceso de innovación de un producto o un servicio para que cada vez podamos responder mejor, con mejor calidad a las necesidades y expectativas que tenga un cliente o un usuario de nuestro producto o nuestro servicio. Y finalmente, miremos cómo podemos formarnos como expertos en UX. Y aquí quiero contarles una pequeña historia. Y es cómo a partir de organizaciones internacionales como la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrados, empezaron a generarse unas dinámicas a nivel internacional en cuanto a personas expertas que venían trabajando en una disciplina como el HCI o la interacción humano-computador. Pues eso dio pie a la creación de redes de investigadores a nivel internacional, como la red HCI Colab, donde diferentes expertos empezaron a dialogar en cuanto a este área de conocimiento, qué tanto va evolucionando la interacción humano-computador, qué tanto se ha venido haciendo en diferentes países, especialmente a nivel iberoamericano, en temáticas de HCI aplicado a diferentes contextos y sobre todo cómo desde el HCI se puede aportar a la generación de nuevo conocimiento en distintas disciplinas. Pues bien, una de esas iniciativas surgidas a partir del nivel de interacción de la red HCI Colab fue justamente el cómo a nivel iberoamericano necesitamos y hay una necesidad sentida por las diferentes organizaciones en poder contar con mayor cantidad de expertos en temas de diseño centrado en el usuario y especialmente en diseño de experiencia de usuario. Pues bien, este llamado tuvo eco en dos instituciones a nivel europeo, la Universidad de Lleida, con décadas de experiencia en profundización de estas temáticas de HCI, en diseño de experiencia de usuario, en diseño centrado en el usuario. Y por el lado latinoamericano, una de las universidades fue la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Pues bien, estas dos universidades, basándose en los contextos que tenemos en cada uno de los países, para el caso de la UNAD en Colombia, para el caso de la Universidad de Lleida en España, a través de qué organizaciones podemos tener para el fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación y quienes están trabajando en estas temáticas, se empezó a madurar una idea de cómo podríamos crear o incrementar la cantidad de expertos a nivel iberoamericano en temáticas de interacción humano-computador y especialmente en temáticas de diseño centrado en el usuario. Pues bien, todo este nivel de conversación llegó a la firma de un convenio de titulación compartida entre la UNAD de Colombia y la Universidad de Lleida en España para poder ofrecer una maestría en diseño de experiencia de usuario con un título que sea válido tanto para Colombia como para todos los países de la Unión Europea. Al ser la Universidad de Lleida una entidad europea, española, que ofrece títulos oficiales, esto permite que el título, como en este caso de la maestría en diseño de experiencia de usuario, sea válido o avalado por la Universidad de Lleida, pues esto permite que esa titulación sea válida para los distintos países de la Unión Europea. ¿Qué pretendemos con este título, con esta oferta de magíster en diseño de experiencia de usuario? Bueno, que nuestros egresados se conviertan en expertos en todo este manejo de metodologías de las cuales ya mencioné algunas, en el manejo de algunas herramientas aplicadas a diferentes contextos. No sé si notaron, puse unos ejemplos básicos de diseño de algún producto tecnológico como el control remoto, los cajeros electrónicos, pero también puede ser el diseño de algún servicio. Podemos aplicar o hacer diseños en contextos clínicos o médicos, en contextos sociales,
Esa es una de las ventajas que tiene el diseño de la experiencia de usuario, que el contexto de aplicación es bastante amplio. Entonces podemos identificar necesidades reales de un usuario, llegar a comprender lo que ese usuario quiere y diseñar una solución ideal para esa situación que encontremos. Podemos generar soluciones que tengan que ver con tecnología preferiblemente, o por lo menos tienen la necesidad de utilización o la posibilidad de utilización de tecnología para poder diseñar estas soluciones. Y todo eso lo trabajamos en el contexto de la maestría. ¿Cuál sería el perfil ocupacional de un egresado en la maestría en diseño de experiencia de usuario? Pues si es una persona que desarrolla su actividad como docente en alguna institución educativa, pues puede convertirse en investigador en el área de interacción humano-computador, con todas las temáticas que se trabajan en el marco de la maestría. Puede ser un investigador de experiencia de usuario, también puede ser arquitecto de información. Si recuerdan, en la primera parte de la charla mencionaba el cómo el desarrollar, el conocer a fondo los requerimientos de un usuario, pues requiere mucho manejo de información y el manejo de metodologías, documentación, técnicas, y esto también nos va a dar una experticia, la maestría nos va a dar esa experticia en cómo hacerlo. Podemos convertirnos en evaluadores también de ejemplos o ejercicios de experiencia de usuario, diseñar interacciones en cuanto a modelos de usabilidad de diferentes productos, bien sean tecnológicos o no, diseñador de experiencia de usuarios, consultor de experiencias de usuarios o analistas de requisitos para sistemas interactivos. Entonces, miremos que el campo de aplicación, por un lado, es bastante amplio, pero también es acorde a ese diagnóstico que se hizo a nivel iberoamericano de las capacidades o los requerimientos de expertos en diseños de experiencia de usuario que son requeridos por organizaciones de distinto tipo. La buena noticia, y es la invitación que estamos haciendo en esta feria de posgrados de la UNAD, es a conocer un poco más a fondo esta maestría en diseño de experiencia de usuario e invitarlos a matricularse. Estaríamos iniciando en el mes de agosto, a finales del mes de agosto de este año, con un número limitado de personas. Entonces estamos recibiendo en este momento las personas interesadas en que se registren rápidamente a la maestría, aseguren el cupo para que hagan parte de la primera cohorte con este máster que va a tener la mitad de docentes colombianos, la otra mitad son españoles de la Universidad de Lleida. Bueno, quedo abierto a cualquier comentario si quieren profundizar un poco más en la maestría. En pantalla tienen la dirección del sitio web de la maestría. Es estudios.unad.edu.co/ barra inclinada maestría en diseño de experiencia de usuario, o al correo electrónico. Mi correo electrónico es gustavo.constain@unad.edu.co, o el correo electrónico de la maestría, maestría.diseñoux@unad.edu.co. Muchas gracias a todos. Si hay preguntas, pues estoy atento a ellas.